bienvenida a la conferencia entre la salud y la economía, el ser humano, del diputado nacional mandato cumplido, Eduardo Castelo. Eduardo Castelo es ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba e integra el Círculo de Legisladores como vocal electo. Ocupó distintos cargos a nivel provincial, entre ellos intendente y concejal del municipio de Villa María y ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, entre otros. Su mandato como diputado nacional fue entre los años 2005 y 2007. Dio distintos cursos a nivel internacional por Europa, Estados Unidos y China. Ha publicado distintos libros como La creación de la Universidad de Villa María, Relato de una experiencia comunitaria, Gobiernos locales hacia la común humanidad, el año 2016, y en el año 2015, Instituto de Planificación e Investigación Nacional. Agradecemos a quienes se han inscrito en esta conferencia y que están ingresando a la sala, el señor senador nacional Ernesto Martínez y la diputada nacional Alicia Aparicio, a los legisladores de Córdoba María Adela Girardelli, Cristina Pereira y Ramón Giraldi, a los legisladores mandato cumplido Julio Loutaif, Marta Varela, Liliana Gurdulich, José Juan Mani Labor, Horacio Pernacetti, Enrique Bischoff, Jorge Banossi, José Manuel Corchuelo Blasco y Cristina Guevara. Y también el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, Enrique Mantilla, y el presidente de la Cámara Argentina Rusa de Comercio e Industria, Jorge García Tuñón. El diputado nacional mandato cumplido y presidente del Círculo de Legisladores, Daniel Basile, les va a dar unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos, gracias. Gracias por la presencia en la presentación de una nueva figura para el Círculo de Legisladores, electo recientemente en la renovación de nuestra lista pluripartidaria, como un mensaje para la sociedad argentina de que todos juntos podemos solucionar mejor los problemas a través de la profesión que hemos practicado durante toda nuestra vida y seguimos practicando con la misma fuerza y enjundia. La sangre nueva, con el diputado mandato cumplido Eduardo Castelo en funciones, también en representación del interior, nos engalana y nos aumenta la riqueza para lograr nuestros objetivos. La Argentina necesita todavía de nuestros esfuerzos y nosotros estamos dispuestos a dárselo, aunque no gocemos de los beneficios que podemos brindar hacia el futuro. Así que, Eduardo, bienvenido. La audiencia te escucha, además estamos grabando para después emitirlo a través de los distintos medios que tiene de difusión en las distintas redes sociales el Círculo de Legisladores. Gracias por la presencia de todos aquellos que ya fueron mencionados y tengan ustedes una jornada de lo más agradable. Adelante, Eduardo. Abrí el micrófono. Bueno, primero agradecerle al presidente del Círculo, doctor Daniel Basile, colega diputado nacional, a todos los diputados nacionales, senadores nacionales, legisladores. Muchísimas gracias por esta oportunidad que le dan al interior, en este caso, para poder participar de esta importante y trascendente institución que tiene la Argentina. Cuando Daniel me invitó a que dijera algunas palabras, le dije que nosotros estamos más para escuchar que para hablar. En realidad estamos más para hacer que para decir. Pero sí quise compartir, y así lo interpreté al momento de dejarle algún mensaje a todos ustedes para que después lo podamos debatir y que sea un aporte que va a merecer que todos los demás participantes puedan ser protagonistas de este espacio. La conferencia que preparamos tiene que ver con entender que entre la salud que hoy se discute y la economía, para nosotros está el ser humano. Que entre la revolución 4.0, que justamente
hoy el mundo estaba atravesando como concepto, aparece para nosotros la idea del ser humano 1.0. Recientemente en un conversatorio sobre la industria a nivel internacional compartí en tiempos de pandemia con un profesor español, justamente graduado en Oxford, una conversación, y me permito pedirle que podamos compartir pantalla, donde expresaba la forma de graficarlo de lo que nos pasaba a nosotros en estos momentos y que tenía que ver con lo que justamente son las tres olas que expresa el momento que vivimos. Las tres olas del tsunami que tenemos. Una ola que es sin duda el COVID-19, otra que tiene que ver con que ha dejado a miles y miles de víctimas en distintos países del mundo. La otra ola que se viene después, que es la recesión mundial, y la tercera ola que tiene que ver con el cambio climático, como ya se sabe que es una amenaza para toda la humanidad y que va a afectar a una gran parte de los 7.000 millones de habitantes del planeta. Durante esta conferencia dije lo mismo que voy a decir en este momento, de que era necesario resignificarnos, era necesario resetearnos y ponernos rápidamente en el punto de largada de lo que establecía este momento histórico en el mundo, momento muy difícil, y que era una oportunidad para construir un mundo nuevo donde las amenazas no nos tomen en un escenario de tanta imprevisión como ocurrió ahora, y al final quiero mostrar las tres nuevas olas que entiendo humildemente enfrenta el país, nuestro país en este momento. La pandemia que frenó el mundo y priorizó al ser humano nos deja muchas enseñanzas. La primera enseñanza tiene que ver con el nivel de incertidumbre con la que estamos viviendo. Cada uno de nosotros aprendimos algo en estos días y muchas cosas ya no volverán a ser igual. Eso lo decimos todos. De golpe nos dimos cuenta que los sistemas de salud en algunos países, en algunas provincias, dejaban mucho que desear, aún los más desarrollados. También faltaban respiradores, no teníamos vacunas, y se impuso el aislamiento y el cuidado de la salud y la vida como nunca. Suelo decir, cuando hablo de estos temas, que hubo un acto de humanidad en plena Revolución 4.0, ya que la economía se detuvo y eso puso automáticamente el foco en el ser humano, en la salud y en la vida de las personas. Pero también al paralizarse la economía, el ser humano logró cosas que ni con todos los acuerdos, ni los acuerdos de París, ni los acuerdos que se habían firmado en los países en los últimos años, se había alcanzado. Esta pandemia con un virus arrasador fue en ese aspecto virtuosa para el ambiente del planeta. Lo que no logró la humanidad por las buenas, lo termina logrando sin duda el COVID, lamentablemente cobrándose muchas vidas. Según la Agencia Internacional de Energía, las crisis más grandes que tuvo la humanidad y que frenaron la economía lograron mayores avances en términos de reducción de emisiones de CO2. En el caso de la Gran Depresión de 1931, redujo 600 megatones, en la Segunda Guerra Mundial 1.300 megatones, y el COVID-19 va a reducir 2.500 megatones. Ahora, fijémonos que a pesar de todo esto que nos está sucediendo, con la pandemia y todo, en el 2019 vamos a terminar con niveles de emisión superiores, el 2020, perdón, vamos a terminar con niveles de emisión superiores a los del 2019 en todo el mundo. Está en nosotros volver al mundo de antes o volver a un mundo mejor. Y creo que ahí es donde aparece la tecnología para decidir si nos quedamos dentro o nos quedamos fuera de este nuevo mundo que tenemos que ver. Y a partir de ahí creo que justamente aparece la idea de que otra enseñanza que nos deja la pandemia tiene que ver con el acceso a la tecnología. Esperábamos que la tecnología en la Revolución 4.0 modificara conductas para el trabajo, con la educación, hábitos en la familia, en la comunidad, pero fue finalmente la biología
lo que dio paso al salto tecnológico que en semana llevó a niños, llevó a jóvenes, a la comunidad en general, a docentes, a trabajadores, a aceptar o sucumbir en el acceso a la tecnología, y a muchos a no tener oportunidad, si no se sumaban quedaban totalmente afuera. Rápidamente nos dimos cuenta en plena pandemia que quienes estaban fuera del mundo tecnológico, sobre todo del mundo de las comunicaciones virtuales, se quedaban afuera. Las videollamadas, los Zoom, como estamos haciendo, los Met, se convirtieron, como decíamos recién con Daniel, en una posibilidad concreta de vincularnos. Aquellos sin acceso a datos de Internet no pudieron verse más en una pantalla. Creo que con la administración pública parada, con los lugares donde no había manejo digital de la administración, el trabajo en home office nos dejaron afuera del mundo laboral tradicional, el que acostumbrábamos, el de la relación física. Y en el caso de la economía, quienes tenían acceso habitual al mundo de e-commerce sufrieron muchísimo menos, a tal punto que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en solo 3 meses se acrecentó el e-commerce el 70% en relación a lo que teníamos en los últimos 10 años. Quiere decir que entre la salud y la economía apareció la figura del ser humano, el ser humano como engranaje principal, pero la principal enseñanza que esta pandemia nos deja, que este ser humano, que ese avance tecnológico nos está planteando, y el desarrollo del mercado que teníamos, hay miles de personas, centenares de personas que estaban fuera y siguen estando fuera de todos los sistemas. Entre la producción, la tecnología, la empresa, está el trabajador de esa empresa, está el empresario de esa empresa, está la familia del trabajador y los empresarios. Quiere decir que el ser humano apareció también con el cierre de las fábricas, apareció con el cierre de los comercios y las empresas. De alguna manera decimos que el concepto de ser humano 1.0, que es lo que nosotros estamos planteando, y que muchos autores y escritores, hasta la pandemia, nos hablaban que la revolución 4.0 nos interpelaba a buscar la inmortalidad. Muchos libros, como el de Homo Deus, que hablaban justamente de que el hombre, en el avance tecnológico, estaba tratando de buscar también la inmortalidad. Y más que la inmortalidad, de alguna manera, rápidamente el mundo y el ser humano pasó a buscar la supervivencia. Había que sobrevivir a la pandemia y dejar y olvidar este concepto que ya muchos tecnólogos hablaban de que el mundo iba a la búsqueda de la inmortalidad del ser humano. Creo que a la revolución 4.0 que todos reconocemos y valoramos, mi opinión es que nació, y es un punto estratégico de lo que nosotros pensamos, ser humano 1.0. En este camino la economía, la política, la sociedad y hasta los credos religiosos debieron resetear modelos y principios. Acá cambió muchas de las cosas que estaban escritas y cambiará seguramente la modalidad de cómo la interpretamos. Hay un manejo de responsabilidad que nos va a estimular a hacer esfuerzos mayores. Hay una necesidad de actores de bioseguridad sanitaria que ya llegaron y se van a quedar, protocolos. Hay necesidad de equilibrio y estabilidad ecológica y de alimentación saludable. Nos interpelamos si nuestra felicidad estará determinada objetivamente más por nuestra bioquímica que por nuestra situación económica, social o política. En el reconocimiento de la finitud del tiempo, de la vida, cuando la pandemia nos pone delante del espejo, de aferrarnos a esa vida y de aferrarnos solo a lo trascendente, elegimos sobrevivir aún en riesgo de sacrificar la sociabilidad con nuestros amigos, la sociabilidad comunitaria, el sentimiento de cercanía, los beneficios del progreso. Nosotros decimos que el ser humano 1.0 debe producir con voluntad la acción autogenerada de supervivencia acompañando a la revolución 4.0 y a una transformación tecnológica, pero con el eje en el ser humano. Somos los seres humanos la única especie que tiene la capacidad de autodestrucción, no solo nuestra, sino también de la casa común que es el planeta. Por eso nosotros decimos que ser humano 1.0 significa
incorporarle a la cuarta revolución industrial tanta humanidad como haga falta y tanta fraternidad como sea necesario. Ser humano 1.0 es un tiempo de transformar, de gestionar dilemas para crear mejores sociedades. Es un tiempo que requiere estrategias, porque si no hay estrategias, hay dispersión. Requiere visión, no solo de los gobiernos que demostraron que en este caso los estados tuvieron que hacerse cargo de la responsabilidad de resolver lo que el mercado no resolvía. Visión, porque si no hay visión entre todos, hay confusión. Pero además necesitamos en este tiempo fundacional establecer nuevos valores, porque si no hay decadencia. Y creatividad e innovación, porque si no hay ambigüedad. Es decir, que la revolución 4.0 que veníamos nosotros imaginándonos no es lo que realmente sucedió. Tuvo una disrupción. Nada a pesar de eso la detiene. Este formidable tiempo de cambio que la revolución 4.0 tiene la posibilidad de incorporarle a la humanidad, nosotros decimos, este es el tiempo de ponerle tanta humanidad como haga falta y tanta fraternidad como sea necesario. Y ahí incorporamos un nuevo elemento que lo vemos en estas marchas que aparecen rápidamente en el mundo y que se replican en cada uno de los países. Algunas tienen que ver con sentidos vinculados al racismo, otros al género, otros los intereses económicos. Esta capacidad que tiene el ser humano de comunicarse. Hoy hay más comunicación que comunidad. Y al haber más comunicación que comunidad, rápidamente el ser humano está diciendo que quiere más participación, quiere ser protagonista. A mí me gusta hablar de democracia protagónica más que democracia participativa. La democracia protagónica, nosotros como intendente lo hicimos en Villa María, es que los niños puedan decidir con un presupuesto inclusive qué cosas quieren llevar adelante en esa comunidad, porque cuando los niños resuelven, seguramente los adultos tenemos lugar. Democracia protagónica es que la gente no quiere que decidamos los dirigentes solamente nosotros. Ellos no quieren decidir solo cada 4 años lo que deben hacer los dirigentes en cada lugar del mundo. Democracia protagónica nos marca en esta etapa pandémica que la gente se comunica rápidamente y quiere un protagonismo mucho más relevante que lo que tenía antes. Es decir, quieren ser co-creadores de un nuevo tiempo. Y co-creadores de un nuevo tiempo exige cambios trascendentes, exige nuevas oportunidades, exige que la revolución 4.0 y el ser humano 1.0 irrumpan virtuosamente buscando el mejor y el más grande desarrollo humano proyectado de la innovación tecnológica como respuesta a lo que el ser humano necesita y lo que el planeta necesita para evitar la imprevisión ante las crisis y las circunstancias pandémicas. Debemos ser co-creadores de nuevos consensos. Me parece que este es el punto central de lo que queremos plantear cuando hablamos del eje del ser humano. Necesitamos, no solo en Argentina, pero fundamentalmente en Argentina, y en el mundo, ser co-creadores de nuevos consensos. La revolución 4.0 debe contemplar alimentación saludable, bioseguridad en la casa, en la empresa, en el comercio, también ambiente sostenible, equilibrio ecológico, innovación creativa, talentos emprendedores, recién decía la senadora, también las ciencias duras, una nueva revolución educativa, una nueva emergencia de una educación que promueva igualdad de capacidades, que es distinto a igualdad de oportunidades. Igualdad de capacidades. Para nosotros nos exige una economía del bien común con liderazgos emergentes. Cientos de liderazgos emergentes. Nosotros decimos del interior que necesitamos liderazgos emergentes, líderes locales para la transformación de la comunidad. La edición del libro que me tocó redactar hace 2 años habla precisamente de líderes para la común humanidad, líderes locales para la común humanidad. Y nosotros estamos convencidos de que otro factor clave que tiene que ver con ser co-creadores de ese nuevo tiempo es plantear que además de la salud, el ambiente, los talentos, la alimentación, los liderazgos, la educación promotora de igualdad de capacidades, el empleo debe ser un eje de todos los desafíos.
El empleo es transversal, al igual que la educación, la cultura y la salud de todo y cada uno de los espacios de esta nueva co-creación de este nuevo tiempo. Córdoba está trabajando en una nueva matriz productiva, que le llamamos Nueva Matriz Productiva Córdoba 2030, y lo estamos articulando en un nivel de consenso con todos los actores productivos. No le quiero comentar lo que estamos haciendo en Córdoba en ese sentido y desde el gabinete productivo, pero sí nos hemos planteado un desafío. Tenemos 427 pueblos en Córdoba, y la idea es que en cada pueblo haya un desarrollo productivo. Ese es un desafío que nos planteamos para avanzar en el desarrollo territorial. Me tocó como experiencia ser durante 2 años presidente de la Federación Argentina de Municipios, y ahí conocí un poco la trama de lo que son los 2.357 municipios que tiene la Argentina. Creo que cuando después veamos algunas ideas que voy a traer para que lo debatamos, y planteamos la necesidad de que cada pueblo de la Argentina pueda tener un desarrollo productivo, lo que estamos tratando de hacer en Córdoba me parece que lo podemos emular también en todo el país. Estamos trabajando en la reindustrialización de la provincia, potenciando más y mejor las exportaciones, en un momento difícil, complicadísimo, pero estamos creando 40 nuevos parques industriales, hicimos un mapeo georreferenciado de toda la provincia, y estamos creando parques tecnológicos, parques industriales y parques logísticos. ¿Dónde? En los pequeños pueblos, en aquellos pueblos que tienen que ver con el desarrollo, que justamente son los pueblos de la Argentina y de Córdoba que no sufrieron la pandemia, porque lo que se cierra es justamente las grandes ciudades. Se cierra el AMBA, se cierra Córdoba, se cierra Santa Fe, Rosario, porque son las grandes ciudades que también tienen el gran desarrollo de la economía de la Argentina. Si podemos descentralizar lo que es la reindustrialización de Córdoba y también del país, seguramente estas crisis no nos van a sorprender. Nosotros creemos que estamos en un mismo punto de largada. La pandemia nos pone en un mismo punto de largada. Increíblemente estas crisis generan oportunidad. Y para Argentina, aún un momento muy crítico de lo que vive el país, fruto de todo lo que no hace falta que digamos, venimos pasando en los últimos 30, 40, 50 años, nos pone en la misma largada que el resto del mundo en muchos aspectos. Y la pandemia pone al mundo en ese punto donde, con diversidades, con distorsiones del desarrollo muy grandes, Argentina tiene una gran oportunidad. Luego de esta pandemia quedamos todos en un nuevo punto. Por eso es importante el esfuerzo que hagamos durante esta pandemia como si fuera un entrenamiento para la carrera que se larga ahora. Es difícil hablar de un nuevo punto de inicio cuando todavía estamos con muertes, estamos con situaciones de riesgo, cuando estamos casi que en el momento de punto máximo de la pandemia. Pero creemos que quienes mejor hayan gestionado la crisis, quienes mejor se hayan preparado, quienes más hayan aprovechado la coyuntura crítica a la que nos llevó el COVID-19, mejor van a estar en condiciones de afrontar los desafíos de la carrera, y lo digo metafóricamente porque no es una carrera, pero la carrera que se larga en breve. Creo que quienes mejor hayan entendido que el ser humano es el engranaje principal de la maquinaria mundial, más éxito va a tener en la nueva era que se le abre a la humanidad. Lo decimos también metafóricamente. Hay que nacionalizar el diálogo y el consenso. Nosotros entendemos que el diálogo y el consenso es el punto central que hoy, como país, tenemos que plantear. Diálogo y consenso. Para esto, los componentes esenciales del diálogo y el consenso es resignificar nuestros desafíos comunitarios. Es el momento que, si bien todos estamos trabajando de los distintos lugares para resolver la crisis pandémica, sin perder de vista la necesaria flexibilidad de los planes que hay que generar, siempre debemos pensar y adaptarnos en lo que son los nuevos desafíos comunitarios que tenemos. Me parece que este es el momento más dinámico del mundo que se viene, más cambiante, donde la orientación tiene que ser clara y el camino tiene que estar bien definido y no tiene que tener idas y vueltas. Para ello, lo único que hace cierto el camino es una construcción estable, equilibrada,
que solo se logra con el diálogo y el consenso. Para eso necesitamos guionar la película. Y guionar la película es momento de pensar para adelante, pensar la producción de la película. Guionar la película, decimos nosotros, es ya no mirar las fotos de atrás, no mirar las fotos de la historia. En todo caso las tenemos y las debemos guardar, pero necesitamos guionar la película de la construcción de la que seremos protagonistas los argentinos de este nuevo tiempo que tenemos que generar. Y en este guión no hay gobiernos, en este guión no hay partidos políticos, en este guión en todo caso hay partidos políticos, hay gobierno, hay ciudadanos, hay democracia protagónica, hay nuevos aspectos de co-creatividad, pero fundamentalmente no lo podemos hacer por más que tengamos una situación pandémica desde un escritorio encerrado. Se logra con el consenso y el diálogo, lo haremos a través de las call, lo haremos a través de la interacción como lo estamos haciendo, pero es el momento de que escuchemos la verdad de cada uno, o la verdad relativa de cada uno. Por eso tenemos que construir el guión entre todos, en el que cada uno se prepare para el rol protagónico que le tocará desempeñar en esta nueva Argentina post-pandemia. Yo quiero dejarles para el debate algunas claves que nosotros entendemos tienen que estar en ese guión. Creemos que hay que regionalizar la Argentina con una visión geoestratégica y geopolítica. Se hizo en algún momento de la historia y nos parece que hay que volver a regionalizar la Argentina. La crisis de la pandemia nos encierra en los límites de las provincias, de los pueblos, nos encierra en los límites de nuestras casas. Hay que reorientar nuestros espacios productivos. Hay que reindustrializar la Argentina, articular tecnología, educación, producción en origen. Hay cientos de los pueblos de los 2.357 en Argentina que tienen desempleo cero. Vengo de 3 pueblos. La semana pasada estuve en Villa Casubi, estuve en Sintra, y en todos esos pueblos, pequeños pueblos, hay desempleo cero. Y en cada provincia debe haber muchos de estos pueblos que tienen desempleo cero. ¿Y por qué tienen desempleo cero? Porque tienen total empleo, digamos. Porque articulan a pesar de las muchas contradicciones, articulan el concepto de campo-ciudad, articulan el concepto de Estado-trabajadores, trabajadores emprendedores productivos, articulan el valor agregado en origen que les permite la oportunidad de que toda la gente que vive ahí, que nace ahí, pueda educarse ahí, quedarse a vivir ahí. Hay que clusterizar las regiones del país, hay que generar una potente interrelación entre los integrantes de las cadenas productivas. Después les voy a contar una experiencia que tuve esta mañana con el garbanzo en todo el norte cordobés, la verdad extraordinario. Esa visión regional, clusterizada y geoestratégica de la Argentina debe tener en la economía del conocimiento como un eje vertebrador. Es el tiempo de la revolución educativa, que igualen capacidades. Hoy es el día, ya mañana es tarde. Hoy es el momento de una revolución profunda, cultural y educativa de la Argentina. La innovación científica, recién lo decía la senadora, hay que trabajar sobre la ciencia dura, hay que trabajar sobre aquellos conceptos que nos permitan generar emprendedores, innovadores. Esa innovación científica es un valor en Argentina. Ahí tenemos que poner el foco y los recursos. Pero además debemos dar certezas de lo que es la nueva Argentina que queremos construir. Argentina tiene una finita oportunidad de que en el contexto de crisis nos reúna a pensar, a gestionar y dar certeza a la nueva Argentina. Sin vicios, con nuevas instituciones, con nuevas conductas sociales, culturales, donde cada uno sea dueño de su libertad y responsable de su dignidad. Repito, dueño de su libertad y responsable de su dignidad. Pero tenemos que resolver los desafíos más urgentes. Las 3 nuevas olas a las que se enfrenta la Argentina, a mi humilde entender, son resolver hoy lo del COVID-19, resolver luego lo de la deuda externa, y me parece que viene una ola gigante, que es la que no resolvimos nunca, y la que amerita el diálogo y la mesa de consenso, y es resolver la deuda interna. La deuda interna que tenemos es aquella que significa los problemas estructurales, aquella que
significa la eliminación en los próximos 10 o 15 años de la pobreza estructural, que nos lleva permanentemente a preguntarnos por qué cada vez más pobres en un país como el nuestro. Estos son algunos puntos que anoté como para empezar a resolver esta gigantesca deuda interna. Necesitamos ya una mesa nacional de diálogo y consenso con el objetivo de lograr una estabilidad social y una estabilidad de precios que nos permita garantizar una mejor calidad de vida. Necesitamos una distribución equitativa de la riqueza, necesitamos un plan de creación en los próximos 3 años y medio de 3 millones de empleos privados, y lo podemos hacer a partir de esa mesa de consenso y diálogo. Hay que federalizar la Argentina. Federalizar la Argentina para nosotros hay que animarse a trasladar el poder legislativo. No es posible que los temas que afectan a todos los argentinos se traten físicamente solo en la ciudad de Buenos Aires. Lo digo con mucho respeto. Creo que también hay que animarse a encarar el traslado de la Corte y todos los órganos administrativos del Poder Judicial del interior. Hay que animarse a una federalización en serio. Hay que regionalizar los vectores productivos y los clústeres productivos. Hay que reindustrializar la Argentina agregando valor en origen. Hay que producir esa revolución tecnológica y educativa. Hay que invertir en ciencia y tecnología. Hay que cambiar la matriz energética nacional. Hay que cambiar la matriz política ambiental para hacerla ambientalmente sustentable. Ejemplo de eso, de la recepción de información, me decía ayer en una reunión que tuvimos con un grupo de productores lecheros, una propuesta que surgió de uno de los productores. Me dijo: Eduardo, cuando en la Argentina se entiende que queremos federalizar, y federalizar significa que los créditos a los productores potencien una rebaja de un 10% menos de la tasa en aquellas industrias, en aquellos sectores productivos radicados en un pueblo de menos de 50.000 habitantes, es porque vamos a estar federalizando la Argentina en centro. En serio. Porque si no, seguimos concentrando en Córdoba y Gran Córdoba, seguimos concentrando en Mendoza y Gran Mendoza, en Tucumán y Gran Tucumán, en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Necesitamos pensar en serio en una federalización que se extienda a lo largo y a lo ancho de toda nuestra enorme geografía que tenemos. Necesitamos además, más que precios cuidados, nosotros decimos costos cuidados. Trabajar sobre aquellos que determinan los costos. Eso es federalizar la Argentina también. Una nueva reforma tributaria y fiscal, una nueva moneda nacional. Es decir, para nosotros ponernos a trabajar en una idea de nuevo país se brinda hoy con una nueva oportunidad que tenemos. Para eso tiré algunos disparadores que seguramente van a dar lugar a que cada uno aporte sus propias verdades relativas que para nosotros son importantes. Muchas gracias de nuevo a esta posibilidad que me da el Círculo de Legisladores y Exlegisladores de integrar esta casa, de sumarme a esta prestigiosa institución creada por ley y que nos permite a todos escucharnos y crear ideas y aportarlas a la comunidad que somos, que es la Argentina que tenemos, y fundamentalmente proyectar la Argentina que queremos ser. Así que, bueno, Daniel y todo el equipo estamos a disposición para fundamentalmente escuchar aportes de todos. Muchas gracias, Eduardo. Realmente has provocado un debate que seguramente los participantes, entre los que también debo reconocer que se me había escapado que estaba Fernanda Bendinelli, el diputado Corchuelo Blasco, la diputada Lucía Alberti, el diputado Carlos Díaz, el diputado Juan Carlos Bonacorsi y el diputado Pepe Tagliafico. Le voy a dar la palabra, atención a los controles, ábrale el micrófono a Fernanda Bendinelli para que pueda formular su pregunta. Pregunta, por favor. Fernanda. Gracias, diputado. No, gracias, diputado. Yo pensé que eran por escrito, yo la había escrito, pero de cualquier manera la formulo. Bueno, ministro, muchísimas gracias ante todo por su disertación súper interesante. Ahora, la pregunta mía tenía que ver con el hecho de que
usted habla de un nuevo ser humano, el 1.0, usted habla de, por decirlo así, de una nueva era, habla de las 3 olas, en las cuales coincido con usted, pero ¿usted cree realmente que la esencia del ser humano va a cambiar? Porque, digo, va a tener que relativamente cambiar, es cierto, porque se va a tener que adaptar, porque si no quedaría fuera de la estructura social, me parece. ¿Es así? Y por otro lado, cuando usted habla del punto de partida respecto a la Argentina con eh, los otros países, yo creo que nosotros, desgraciadamente, ¿no? Y tal vez usted pueda dar una respuesta alentadora, no vamos a estar en el mismo punto de equidad. Nosotros veníamos mal económicamente, vino esta desgracia mundial, y creo que el punto de partida nuestro me parece que no va a ser el mismo que del resto de los países, a menos que usted tenga algo que me consuele un poco. Gracias, ministro. Bueno, gracias a usted, Fernanda. La verdad que yo, como le dije, no tengo la respuesta a todas las preguntas. En todo caso, tengo disparadores para hacer, pero debo decir que estoy convencido que tiene que cambiar el ser humano y que lo tiene que hacer sobre la base de que percibe psicológicamente el miedo muchas veces afecta y afecta realmente los intereses del ser humano. Y a pesar de que a veces, cuando está superado el miedo o el temor, aparece de nuevo la fe, la esperanza y los intereses propios, me parece que ha quedado demostrado con la pandemia que fue una crisis tan fuerte que paralizó sin que se lo dispusiera a una humanidad que se vio sorprendida. Una humanidad que se creía irreverentemente con la posibilidad de soñar, como hasta algunos sostenían, de que íbamos en la búsqueda de la inmortalidad, porque la tecnología, la ciencia, lo sabía todo y podía ir por más. Y me parece que si los 500.000 personas muertas ahora, hasta ahora en el mundo, fueran niños, creo que el impacto sería también mucho más grave. Nosotros tenemos que pensar que a lo que es la incertidumbre que generan las desigualdades en el mundo, la problemática del cambio climático y además de esto las pestes, que viene a ser una especie de guerra biológica, por más que no estamos haciendo una definición de lo que ha sucedido, sino que decimos hay una, como si fuera una guerra económica mundial, no generada por las armas, sino generada por la biología. Entonces, creemos que el ser humano tiene que producir un cambio, y ahí es donde entra el lugar a lo que nosotros decimos estamos en la misma línea de partida. Por supuesto que si nosotros nos ponemos a analizar lo que son las economías desarrolladas del mundo y vemos que además los países del mundo, la mayoría tienen por ejemplo, una inflación no superior de 1.5, y a pesar de eso tiene una emisión hoy del 80 o el 90% de la masa monetaria de ese país a través de sus bancos centrales, y uno ve que Argentina puede tener el 30-40% de la emisión monetaria, pero con una inflación del 45-50%, no estamos en la misma línea de partida. Pero cuando yo hago referencia a que estamos en un punto de partida diferente, es porque creo que la crisis del 2008-2009, que fue una crisis financiera internacional, puso en evidencia de que los países que no estaban tan desarrollados tuvieron una oportunidad si estaban preparados. Ahora nos encuentra la Argentina en una situación muy complicada, pero que habilita que uno de los temas centrales, y en esto, Fernanda, lo vuelvo a ser reiterativo, me parece que es clave como primer punto, antes de la deuda externa, el diálogo y el consenso. Necesitamos sentarnos en una gran mesa de trabajo, si no quieren llamarlo Consejo Económico y Social, si no quieren llamarlo mesa de diálogo, llamémosle como querramos ponerle, cada 4 años si tenemos que definir quién coordina esa mesa, hagámoslo. Pero no hay más tiempo. Este es el momento en que los argentinos nos tenemos que sentar a dialogar y consensuar cuáles son las líneas de acción, porque este tiempo sin duda es un tiempo fundacional en el mundo. Hay nuevas acciones que están haciendo todos los gobiernos de todos los países y nosotros tenemos que hacerlo, y me parece que en esto no hace diferencia ni distingos
ni de situaciones económicas, ni de situaciones políticas o geopolíticas. Muy bien, Eduardo. Advierto en la sala también al ex gobernador de Chubut, diputado nacional, mandato cumplido, nuestro secretario general, Néstor Per, y también al senador Pedro del Piero. Ahora tiene la palabra la diputada Lucía Alberti. Pregunta, por favor, diputada. En realidad, más que una pregunta, tiene algo que ver con una pregunta. Yo coincido totalmente con todo el planteo del ministro. Creo que está en el espíritu de la mayoría de nosotros en el círculo el tema de la unidad nacional, los consensos y llegar a acuerdos que son fundamentales. El tema es que hay en el país mucha rispidez. No hablo ya del resto del mundo, sino que en el país hay rispidez y que realmente va a haber que deponer actitudes para lograr ese consenso. ¿Y usted lo considera posible en el corto plazo? Porque la pandemia va a terminar, calculamos, este año. Bueno, primero, un gusto, Lucía. Dígame, Eduardo, porque ministro voy a dejar de ser. En cualquier momento, no sé si ahora, dentro de un rato, o mañana, o dentro de 3 meses, pero nosotros, primero agradecerle la consulta. Creo que nosotros tenemos una oportunidad única y tenemos que hacer un esfuerzo único. No hay dos posibilidades como esta. La crisis es terminal en muchos aspectos para el país si nosotros no interpretamos que son muchos los actores que tienen algo para decir. Yo recién le contaba lo que me contó un productor lácteo. Lo tomé, lo anoté, estamos relevando cada una de las opiniones de lo que piensan los cordobeses para hacer esa nueva matriz productiva. Lo tenemos que hacer también con la Argentina. No digo que lo que estamos haciendo nosotros está bien, digo, nosotros tenemos que llevar adelante un ejercicio de enorme humildad y de enorme autocrítica. Yo empiezo por la mía. Creo que he cometido un montón de errores que nos llevan a decir que ya no miramos la foto y miramos la película. En ese reconocimiento de lo que tenemos que llevar adelante cada uno como ser protagonista de una nueva democracia protagónica, nos tenemos que sacar el saco cada uno y ponernos y arremangarnos para construir esa mesa de consenso y diálogo. Es clave, ese es el punto, porque la deuda externa se va a resolver más o menos, porque la situación de la pandemia va a pasar más o menos, pero lo que no va a pasar es lo que usted dice, y que lo comparto, y que en 200 años nos ha llevado a divisiones extremas. Tampoco digo que nosotros vamos a hacer lo que vamos a engendrar esa mesa de consenso y diálogo. Digo que nosotros tenemos que colaborar para que creemos ese ámbito que es necesario para mirar a la Argentina desde cada rincón de la Argentina. Porque si no la miramos desde el sur, si no la miramos desde el norte, si no la miramos desde Buenos Aires, y si no tenemos un pensamiento que nos permita integrarnos, es muy difícil que las soluciones individuales vayan a hacer surgir una nueva Argentina. En eso coincido totalmente con usted. Gracias, Eduardo. Ahora tiene la palabra Ana María Magadino. No sé, perdóneme si no pronuncié bien el apellido. Háblanle el micrófono a Ana María Magadino. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Bien. adelante. Bien, yo hablaba del tema de la crisis esta de la pandemia, ¿no? Que nos lleva a estos nuevos desafíos, como nombró el ministro, que desde el acceso a la Internet es lo que yo cuestiono más, porque ahora viene el tema del trabajo, del teletrabajo, y no todo el mundo tiene acceso a Internet. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se pensaría en políticas transformadoras para que haya el acceso a Internet para todos y todas? Y más que nada, estos desafíos lleva a una presencia del Estado, de la industria nacional, que es muy importante, y porque ahí nos lleva a una situación de riesgo de vida, donde hay gente que no tiene condiciones sanitarias,
no tienen trabajo, y entonces me lleva a replantearme el tema del teletrabajo y del acceso a Internet para que haya más fuentes de trabajo para todos. Bueno, Ana, en eso coincidimos, por eso vemos que la tercera ola que ponemos, y que es la más importante, que me parece que esa mesa que todos tenemos que integrar de diálogo y consenso, se tiene que concentrar, no es en la deuda externa ni en el COVID, sino es en la deuda interna que tiene la Argentina. Y esta deuda interna es necesaria resolverlo a partir de esa revolución educativa, que es una revolución cultural, que es una revolución digital. Por eso yo dije, es hoy, no es mañana, es hoy. Hoy es necesario producir esa revolución educativa, que no solo la computadora, sino el acceso a Internet, sino además igualdad de capacidades para llevar adelante desde la educación, los maestros y profesores, como el alumno en la interpretación de lo que es participar, por ejemplo, con una educación a distancia. En Córdoba tuvimos la suerte de que antes de esta pandemia pudiéramos terminar el gas y el internet en todos los pueblos de la provincia. Entonces, de alguna manera, hoy este problema, si bien existe, hay matices, y coincido con usted que acá hay problemas mucho más graves, pero que yo los inscribo dentro de lo que nosotros llamamos la ola más grave, la ola más importante, que es la deuda interna. Y ahí es donde me parece que nosotros tenemos que saber que el teletrabajo ha llegado para quedarse, que nosotros tenemos que preservar al ser humano, reitero, como eje de todas las políticas públicas. Acá lo estamos discutiendo con los sindicatos y con los empresarios en la misma mesa. Y lo estamos discutiendo sobre la base de preservar el empleo. Lo dije en una de las partes de mi conversatorio. El empleo tiene que ser el eje transversal a todo. Conservar el empleo y garantizar la creación de nuevos empleos. 3 millones de nuevos empleos. Eso es producir una revolución. Para eso hay que dar líneas muy claras de descentralización, de desconcentración, de federalización y de garantizar la necesidad de una educación en materia digital será por escala. Primero permitirá acceder a aquellos que son alfabetos digitales y ir trabajando en aquellos que somos analfabetos digitales o aquellos que no tienen la capacidad de asistir tanto en la educación como el trabajo a través del mundo de Internet. Pero yo creo que hoy Internet ha sido una posibilidad de tener una comunidad comunicada, no una comunidad organizada. Nosotros tenemos que ir a trabajar hacia una comunidad organizada. Para una comunidad organizada necesitamos resolver profundas transformaciones que tienen que ver con la pobreza estructural, con la reforma cultural, educativa que necesita la Argentina. Gracias, Eduardo. También está en la sala el diputado de la provincia de Buenos Aires, de origen mendocino, Carlos Álvarez. Ahora vamos a darle la palabra a una comunera, Flavia, de Capital Federal, aunque legítimamente le corresponde, no la dejan asumir, y estamos todos en esta causa para que se respeten todos los derechos, porque es la base fundamental para que nos empecemos a entender en los problemas fundamentales. Flavia, tenés la palabra. Muchas gracias, como siempre, doctor Daniel Basile, por llevar mi bandera, como siempre le digo, en alto. La verdad que sí, ministro, es un honor para mí estar en esta charla. Y sí, estoy peleando por la ley de cupo femenino. Tomaron una licencia en mi comuna, acá en Buenos Aires, en la Comuna 1, y bueno, me correspondería a mí, por orden de lista, asumir, lo cual estamos peleando y yo creo que lo vamos a ganar. El derecho es el derecho y la justicia siempre está a favor del justo. Así que en ese camino vamos bien. Gracias, doctor, y a la doctora Guevara también, que está acá. Y yo estaba consultando en el chat, que a mí me interesa mucho desde hace mucho tiempo, como milito en la calle, como estoy con la gente, como conozco bastante el campo y las provincias. ¿Qué piensa usted que se puede hacer con tanto territorio que tenemos virgen, como yo lo digo, sin explotar, sin explorar, y en las condiciones inhumanas que vive la gente hacinada en la capital federal?
Entonces, en su momento se habló, pero se habló más bien de llevar la capital a Rawson y demás. También me interesaría saber qué piensa usted, o también los legisladores, si bien están todas las provincias descentralizadas y tienen el poder por el legislativo, son autónomas, pero ¿qué se puede hacer con estos campos a nivel de educación, de salud, de darle trabajo a la gente y que no sigan pasando las necesidades que pasan por estar cerca de la capital? En criollo, ¿verdad? Bueno, Claudia, primero, Flavia, perdón, primero solidarizarme con tu lucha, y acompañarte, por supuesto, decirte que sigo convencido, en su momento lo tomé como una experiencia que estudié cuando fui justamente legislador y planteé una ley que fue aprobada por media, un proyecto de ley, fue aprobado, tuvo media sanción en diputados, nunca fue tratado en senadores, que fue la regionalización de la Argentina. ¿Y por qué entiendo que esa regionalización de la Argentina viene a resolver lo que vos estás planteando como uno de los temas importantes? Porque Argentina tiene la particularidad de tener una gran masa de extensión de tierra, no solo de tierra, sino también tenemos una gran masa de mar marítimo, de tierra que es argentina, y que también tenemos que tener una política pública muy fuerte para todo lo que tiene que ver con el mar argentino. Pero volvemos al planteo tuyo y hace referencia a qué hacemos con los pueblos. Nos parece a nosotros que una solución justamente de estos pueblos, y te puedo hablar por lo que conozco, no puedo hablar por el resto del país. Nosotros hoy estuvimos trabajando, por ejemplo, en el norte de la provincia de Córdoba. Y justamente el norte de la provincia de Córdoba es un sector bastante despoblado de la provincia por las características que tiene de factores climáticos, demográficos, los factores de la tierra, montañoso y demás. Pero encontramos una serie de respuestas que es la clusterización de las cadenas de valor. No solo estamos trabajando en tecnología, sino estamos trabajando también con el garbanzo, estamos trabajando con todas las acciones que nos permiten crear trabajo con la economía circular. En el norte de Córdoba, en los pueblos chiquitos, estamos trabajando con la economía circular. Hasta aquellos que sembraban maíz, estamos haciendo mini plantas de bioetanol, estamos haciendo cerdos, estamos haciendo frigoríficos, y esto se puede replicar, y seguramente cuando tuve experiencia con otros ministros como en La Pampa o otras provincias de distintos lugares de la Argentina, uno ve que estas experiencias se están replicando en otros puntos de la Argentina. ¿Cómo fortalecemos a cada pueblo? Por eso decimos que desconcentrar la Argentina, descentralizar la Argentina, regionalizar la Argentina, donde le pongamos junto a esa regionalización de los factores productivos, la educación, la UTN, las universidades creadas, la innovación científica tecnológica, los polos de desarrollo que tienen cada una de las comunidades, además de los estados. Cuando decimos crear 3 millones de puestos de trabajo, significa crear 3 millones de puestos de trabajo del sector privado, y para eso hay que fortalecer el desarrollo de los pueblos. Y el segundo aspecto, que tiene que ver con también para nosotros un valor estratégico, es convertir lo que nosotros decimos la reindustrialización. Para reindustrializar la Argentina necesitamos repensar todos los temas que tienen que ver con la matriz energética, hay que ir a la biomasa, hay que ir a energías renovables, hay que ir a generar proteína vegetal a proteína animal. Fíjate vos que nosotros estamos exportando, el 40% de nuestras exportaciones son materias primas. Pero si nosotros en lugar de mandar poroto de soja o poroto de maíz, lo convertimos en aceite de soja, en pasta, o lo convertimos, por ejemplo, el maíz en bioetanol, en burlanda, eso genera en el pueblo, donde está el maíz, donde está la soja, plantas de 200, de 100, de 50 personas que van a trabajar en ese lugar. Para eso necesitamos un Estado que, además de pensar en una mesa de diálogo, cómo se planifica el desarrollo integral de la Argentina, estimula a los sectores y los induce con créditos productivos, los induce fundamentalmente con viviendas rurales. No se construyeron más viviendas rurales.
Los campos de la Argentina, la gran cantidad de campos han quedado deshabitados. Necesitamos créditos de viviendas rurales para que la gente que hace el tambo, como en la zona nuestra, pueda tener su vivienda y pueda vivir en el campo. Necesitamos repensar profundamente, como pasa en otros países de la Tierra, estos proyectos productivos. Bueno, ahora tiene la palabra el diputado Carlos Álvarez. Tiene que abrir el micrófono, diputado. Bueno, gracias. La verdad que no pude, por desgracia, ver toda porque con toda franqueza me había costado un ratito, me quedo hasta la noche a dormir una siestita y se me pasó. Mil disculpas, Chicho, y a todos los invitados ahí. Pero la pregunta de todo lo que nos escuchar, me satisface mucho el lenguaje del expositor en cuanto a tratar de encontrar el diálogo y la necesidad de convocar a esta mesa de unidad. Estamos en una emergencia, es una crisis quizás la más profunda porque se han conjugado todos los factores, la tormenta perfecta la que se nos presentó. Ahora, yo veo las expresiones por un lado y sé que no es injerencia exclusiva de su ministerio, pero digo, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no tenemos una dosis de patriotismo y tratamos de sacar al país tirando todos juntos para adelante? Esa es la pregunta. ¿Por qué se habla pero no se hace? Bueno, Carlos, espero que hayas descansado primero. Creo que la verdad que es difícil contestar esta pregunta, Carlos, porque ¿por qué no se hace? La verdad que creo que somos todos responsables de la respuesta a esta pregunta. Me parece que hay que hacerlo inexorablemente. No hay más tiempo. Es el tiempo de que Argentina tiene que juntarse, de que los argentinos nos tenemos que juntar. No podemos... la crisis pandemia nos mostró lo peor de la humanidad cuando entra en el estado de desesperación. Y no sé si alcanzaste a ver al final las 3 olas que yo graficaba cuando decía que a la crisis del COVID-19 viene ahora la resolución de la crisis externa, pero la más importante, que es la ola que nos va a tapar definitivamente, la crisis interna de la pobreza estructural. Ahora, ¿por qué no se hace? Yo creo que todos tenemos que desandar el camino de los enfrentamientos. Me parece que cada uno cree que es dueño de una verdad, y hablo en primera persona, y eso hace que sea mi verdad la que quiere imponerle a todos ustedes. Y yo no tengo la verdad, al contrario, tengo más duda que vos, Carlos. Pero en realidad lo que sí estoy convencido que la única manera que tenemos es sentarnos a trabajar profundamente en lo que hace un país diferente. Y la verdad, que también debo decirlo, para aportar a la respuesta que vos haces, Carlos, a la pregunta que vos haces, es que me he encontrado, por ejemplo, como te hablo del Ministerio de Industria, me he encontrado con unas sorpresas increíbles en esta pandemia. Te hablo de lo que me pasó a mí en Córdoba. Ejemplo de eso, la industria automotriz parada totalmente. La industria de la salud, de insumos de la salud, en este caso, las 2 únicas fábricas de respiradores que hay en la Argentina son cordobesas. ¿Sabes cuántos respiradores se estaban haciendo en una de las fábricas en enero? Se hacían 10 por semana, en una de las fábricas. Y en la otra fábrica se hacían 20 por semana. Cuando la industria automotriz se paralizó, las mismas autopartistas de Córdoba que se quedaron sin trabajo se juntaron con una de las empresas y ahora se están produciendo 250 respiradores por semana. Quiere decir que hubo una reconversión de 7 autopartistas, como sucedió en aquel momento con el brigadier San Martín, que era gobernador de Córdoba, con el presidente Perón, cuando Perón desarmó, cuando Perón dijo que quería armar la industria aeronáutica, y el brigadier San Martín dijo, déjeme desarmar un avión, lo vamos a intentar hacer en Córdoba, y ahí nace la industria automotriz, la industria aeronáutica. Bueno, yo creo que los argentinos tenemos una enorme capacidad de sorprender con las cosas que podemos hacer. Pero nos falta unir las partes. Nos falta que los liderazgos, nosotros somos líderes, somos exlegisladores, diputados o actuales diputados, senadores
o referentes de nuestras comunidades, tenemos que llevar adelante a que la Argentina se repiense desde cada uno de nuestros sectores, de cada una de nuestras familias, de la comunidad, de nuestro pueblo, y generar este ejercicio y exigirlo además. Y el nivel de exigencia que tiene cada sector que cree tener la verdad absoluta en la Argentina, desde los últimos 200 años, pone toda esa energía en pensar cómo unificamos 10, 15 conceptos de desarrollo, teniendo al ser humano, teniendo la Argentina como eje central, yo creo, Carlos, que vos estás convencido como yo que la cosa la sacamos adelante. ¿Por qué no se hace? Bueno, por eso dije en un momento de la charla, no quiero que esto sea como un manual de fotos que nos ponemos a detenernos a analizar la foto, porque cada uno tiene su foto y si analizamos la foto por ahí nos detenemos. Tenemos que guionar una nueva película. Para eso tenemos que, no digo borrar lo anterior, pero tenemos que guionar la película de la construcción de un nuevo país. Y para eso necesitamos mucha humildad y mucha autocrítica. Me parece que esos son los dos puntos que nos van a llevar a la certeza de construir un nuevo desafío. Muy bien. Ahora, desde Bahía Blanca, el diputado Juan Carlos Bonacorsi. Abrí el micrófono, por favor, Juan Carlos. Ahora sí. Ahí está, Daniel. Bueno, la pregunta que había pensado ahora la cambié en el camino, porque cuando uno escucha a otros, tiene que repensar en lo que dice. Casi suscribiría a Eduardo el 97% de lo que se dijo para dejar un margen de disenso. Nosotros tenemos un país federal en los papeles, unitario en la realidad y macrocefálico. Yo creo que en pocas ocasiones en los últimos años nos hemos sentado, salvo en el medio de alguna crisis tremenda, tal vez como la que estamos enfrentando ahora, a consensuar ideas. Yo creo que hoy la sociedad campea la absoluta convicción de que es necesario que nos juntemos todos con nuestras diferencias, con nuestros enfoques distintos, para mirar un país distinto. Ya eso de manejar con el espejo retrovisor, yo creo que no va más. Tenemos que mirar para adelante o seguiremos siendo un país de cuarta, de quinta o de sexta. Sin embargo, pese a que yo veo en la sociedad esa vocación, yo diría fuerte, de sentarse a mirar para adelante, yo siempre parto de la base de que la convocatoria de eso tiene que partir de alguna manera desde el poder. Porque si el poder no convoca, es muy difícil que toda la buena voluntad de los que estamos abajo logremos algún tipo de consenso. Yo no veo, y esa era una parte de la pregunta, no veo en lo inmediato, y esa es la pregunta final, desde el poder una vocación de convocar a todas las fuerzas que trabajan en la República, los trabajadores, los empresarios, los gente del campo, a todos para realmente buscar, no quiero pasar avisos políticos porque no vale la pena, todos sabemos que en algún momento alguien, algún presidente, convocó a una mesa de diálogo. Ahora, ¿vos ves alguna vocación desde el poder en este momento para que en un lapso razonablemente corto se haga esa convocatoria? Porque realmente si no se convoca, si no nos juntamos todos, creo que vamos a seguir fracasando una vez más. Pregunta, ¿cómo lo ves vos? Bueno, gracias Juan Carlos. Estoy muy entusiasmado primero de decirte con la idea de todo lo que estás haciendo desde hace varios años ya y ahora el Bahía Blanca con el puerto, con la posibilidad de que estamos trabajando del tren de La Pampa, de San Luis, de Córdoba, con el gasoducto Vaca Muerta. Son ejes centrales de lo que tiene que ser la nueva Argentina del trabajo. Con respecto al planteo, yo creo que la pandemia en la primera instancia diluyó el poder de los líderes, no el poder de las instituciones, pero diluyó el poder de los líderes. Me parece que los líderes van a tener que demostrar con actitudes emergentes en todos los lugares del mundo que están a la altura de una crisis que no preveía ni el mundo científico, ni el mundo tecnológico, ni el mundo de los estados, ni de la política, ni siquiera el mundo de la economía, que sabemos que es el que venía gobernando el mundo. Entonces me parece que este es el momento en que los líderes emergentes tienen que surgir con una voz fuerte
diciendo de la necesidad de que este diálogo y consenso no es una exigencia, porque el consenso, Juan Carlos, siempre lo pedimos cuando estamos en la oposición. Esto nos ha sucedido históricamente. Muchas veces el consenso se exige cuando estás en la oposición, cuando estás en el gobierno no lo ejecutas. Pero este es el momento de la grandeza, este es el momento en que la crisis que diluye el poder de los líderes fortalezca el liderazgo de todo un país, de una nación, de una comunidad. Esta pandemia nos encerró en los límites. Chile está encerrado en sus límites, Brasil, Argentina, pero además mi pueblo está encerrado y debe estar el tuyo. Y cada uno de los pueblos se encierra para tratar de preservarse. Bueno, este es el momento en que estamos encerrados en la pandemia y estamos encerrados en la crisis más fuerte, que es la deuda interna que tiene un país con una pobreza del 35%, que en ese encierro que hoy tenemos, reflexionemos con este tipo de ejercicios la necesidad de que el consenso y el diálogo es la única alternativa para decidir los pasos futuros del país, que los va a capitalizar seguramente el líder que esté en el poder. Si esto se entiende, no hay otra. Quien capitaliza una mesa de diálogo siempre es el que coordina esa etapa del ejercicio del diálogo y del consenso. Entonces, ¿por qué no se hace? Yo creo que se tiene que hacer y se va a hacer. Y nosotros lo estamos promoviendo y en cada conversación que tenemos, como estos casos de una conversación de un espacio institucional, nosotros tenemos que multiplicar este tipo de ejercicios para que el poder, si existe, el poder real, entienda que se va a diluir ese poder si no se lleva adelante un ejercicio que contemple a cada uno de los ciudadanos. Y termino con esto, porque no quiero monopolizar la palabra. Vos fijate lo que sucede en el mundo con este tipo de marchas. Automáticamente un policía toca a una persona y el mundo permanentemente, de manera rápida, sale a solidarizarse con una situación como esta. También pasa con otras políticas y también pasa en el país. Creo que nosotros tenemos que saber que hay que salir de la democracia participativa o delegativa, si quieres participativa, la democracia delegativa que teníamos, a pasar a una democracia protagónica. Y para eso la democracia protagónica exige un ejercicio en donde el líder está más cerca de ser ciudadano todo el tiempo que el ciudadano de ser un líder frustrado que solamente ejerce su liderazgo cuando le toca gobernar y después se va a la casa frustrado. Muy bien. Corchuelo Blasco, nos vamos más al sur, a Chubut. Bonacorsi se puso contento cuando hablaste del cambio de la capital porque Bahía Blanca aspira a eso. Corchuelo, abrí el micrófono, por favor. Desmuteate. No tenés micrófono, Corchuelo. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. La verdad, Castelo, no te conozco personalmente, pero me gustó mucho tu desarrollo, y más que nada al final, cuando fuiste bajando, anoté algunas cosas, pero alguna vez ya para la grabación de esta conferencia. En tu conversatorio te planteaste algunos hitos interesantes, pero quería decir 2 o 3 puntitos. Ahí por ahí hay muchos amigos y amigas que Acércate al micrófono, por favor, Corchuelo. Bueno, a ver, ¿ahora me escuchan? ¿Ahora? Mejoramos 2 puntos, pero más cerca si podés. Ahí me estoy comiendo la pantalla más o menos. Dale. No, quería preguntar a Castelo, Eduardo, la verdad, 2 o 3 cosas simplemente como referencia, ¿no? Yo nunca olvido que en 1994 en la reforma constitucional, entre las cláusulas transitorias decía, che, vamos a organizar hasta el 31 de diciembre del, no sé si de ese año del siguiente, el mecanismo de la coparticipación federal. Tenemos la Patagonia. Y hay provincias distintas, hay de primera, de medio y de última.
geográfica y socialmente, económicamente. Y además, por ahí una compañera planteó la regionalización, que también lo dijiste. La buscamos tanto tiempo, se incorporó en la Constitución del 94. En la Patagonia la creamos, hicimos un gran acto, una vez me acuerdo con el gobernador Marín, con el gobernador de partido, y la reunión final se hizo en Santa Rosa, en La Pampa. No se ha creado la región. La región tiene un acuerdo determinado. Y así varias cosas que venimos a mirar. La pregunta que hago y que escribí en el chat, Eduardo, porque lo tienes una convocatoria, un liderado, un compañero de este partido político, sea que sea entre Argentina, bueno, liderando, diciendo este tema de sentarnos, de dialogar, pero de libre. Cuando nos pasó, con los 39 muertos en la Plaza de Mayo, alrededor, cuando después de 5 presidentes, Argentina sufrió 5 presidentes en términos institucionales ante el mundo, y cuando el presidente Dualde determinó convocar con el paraguas del egreso del PNUD, de una nación unida para el desarrollo, al diálogo argentino, todas las estructuras, yo participé, todas las estructuras nos ordenamos, definimos caminos para un nuevo camino después de habernos sufrido una constitución que no se planteaba como se había pensado en temas de cambios, unos 39 muertos y unos 5 presidentes nacionales. En el diálogo argentino se plantean muchas cosas. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó en los 18 años? ¿Qué nos pasó? Y la pregunta que ha planteado en la pandemia, yo estoy hablando en este momento de Ministerio de Salud de la Nación. Estoy colaborando con Ginés González García, con el gobierno de Alberto Fernández, y ad honorem, solamente con mi salario de jubilado diputado. No soy un hombre de fortuna como alguno sabe esta tarde que planteaba no en esta entrevista. La realidad es que cuando hay una guerra, o cuando hay hambre, cuando hay una peste que mata gente, es muy grave que no se acepten los liderazgos que están planteados, nada menos que por los votos de 6 meses. Y haya grupos políticos y sociales que narran no sé de qué, pero de no entender un mensaje que vos dijiste ahora, Castelo. Y esto lo necesitamos desde hace mucho tiempo, por ejemplo, desde el 94 nada más. Hicimos una constitución nueva, un nuevo acuerdo, un nuevo pacto nacional. ¿Qué nos ha pasado que ahora estamos, que si para la peste el mejor agente que hay no es el bicho, ni la vinchuca, ni el mosquito del dengue? Somos los seres humanos. ¿Qué no está pasando que cuando se plantean bases mínimas para entender temas, nosotros convocamos a rebelarnos contra las decisiones sanitarias que se toman cuando está en juego nuestra salud, nuestra vida, y el eje de Castelo ha sido el ser humano, el sentido humano de la vida, éticamente pensado y moralmente practicado. Castelo, ¿por qué no reflexionamos respecto a lo que planteás vos, de lo que habría que hacer después que nos muramos mucho, o que salgamos porque salimos como un país que logró sufrir menos que otros? ¿De qué estamos haciendo en este momento? Si no lo somos capaces de entender que hay una condición votada, hay una definición de políticas, hay científicos que no tienen partidos políticos que entienden los caminos que hay que hacer, y acá en la Argentina nos estamos revelando a las determinaciones para que no salvar la máxima cantidad de gente posible, o que no se enfermen, o que las cosas cambien. En base a esta realidad de hoy, la pandemia es una crisis, parecería que no es ni una oportunidad, parecería que no es nada que nos puede enseñar, porque hace varios años que venimos patinando. Me encantaría escucharte, me encantó conocerte y conocer tu pensamiento. Bueno, en algunos aspectos, José, Manuel, te escuché medio distorsionado, pero quiero decirte que creo que es cierto, la reforma del 94 fue un punto de inflexión para muchas cosas, inclusive creo que fue un punto de inflexión también para lo que fue institucionalmente la Argentina. Me parece que también cuando hablamos de la reforma constitucional, en el caso de mi humilde visión, creo que después de lo que significó la eliminación del colegio electoral en esa reforma constitucional, fue un cambio que entiendo no fue beneficiario para la Argentina, desde ese punto de vista. No en cuanto al tema de los procesos, de que sea mejor el voto directo que los colegios,
digo en cuanto a la organización institucional de la Argentina. Con respecto a la pandemia, bueno, yo también trabajo, además soy amigo de Ginés de hace muchos años, y hemos compartido, cuando vino acá a Córdoba, una jornada de trabajo. Creo que todos coincidimos en que él ha manejado muy bien la situación de la pandemia. Yo digo que es una oportunidad para que, además de trabajar sobre la pandemia, como vos dijiste, trabajemos en aquellas deudas internas, no pensando quiénes las generaron, porque todos somos responsables en parte de lo que nos ha pasado con este país, de una u otra manera, por acción u omisión, pero sí a pensar lo que significa la solución estratégica de la Argentina. Y en eso está claro que quien tiene que convocar tienen que ser los líderes que están hoy participando de esta nueva realidad de la Argentina. Y vos decís, bueno, pero hoy la realidad nos lleva a que todo el tiempo estemos dedicados a la pandemia, sin duda. Pero también es el momento de que nos ocupemos, algunos se ocuparán de la pandemia, como el caso de Ginés, que lo hace muy bien además, y que es lo mejor que nos podía pasar tenerlo como ministro en esta etapa, a que también nos ocupemos de resolver ciertamente los problemas estructurales. Hay cosas que no pueden esperar más, y creo que José Manuel coincidimos en esto. Y justamente es el momento para sentar las bases de lo que tienen que ser las soluciones definitivas estructurales de la Argentina. Es una opinión que yo aporto diciendo que el momento pandémico nos pone al país y al mundo en la posibilidad de discutir temas que, si no ocurría la pandemia, no nos daba la oportunidad de hacerlo. Es mi humilde opinión. Muy bien, Eduardo. Hola. Hola, ministro, un gusto. Hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás? No, yo coincido plenamente en tus planteos y esta idea de estábamos avanzando con una vorágine o ya insertos en el 4.0 y volver, y nos llevó la pandemia, nos está llevando al hombre, ¿no? A la persona, al ser humano, al 1.0, me parece una descripción fantástica la que has hecho. Y creo que gran parte de los que hacemos política venimos hablándose o deseando hace tanto tiempo o planteando la necesidad de esta concertación, este punto de encuentro, este gran pacto, ¿no? Desde que soñamos con copiarnos, a ver si podíamos lograr algo así como la Moncloa, seguimos creyendo, yo igual que vos y que creo que muchos, que la única solución que tenemos es justamente ponernos de acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿cómo te imaginas ese puntapié inicial para comenzar esta tarea del ponernos de acuerdo? Por ahí el diputado Álvarez dijo, creo que se debe citar desde el poder, ¿no? Quizá, pero por ahí no es suficiente. ¿Cómo sería ese ejercicio? Con el cual coincido totalmente, como con la idea. Yo creo que, por lo que pude entender un poco de lo que habló Piero hace un rato, que se vio interrumpido, me gustó mucho lo que decía en relación a esta idea de justamente las mesas de concertación regionales o de planificación estratégica regional. Me parece que uno imagina ese ejercicio en donde cuando hablamos del ser humano 1.0 decimos que lo más importante es interpelarnos, pero no, reitero, para sacarnos responsabilidades encima, ni tampoco para echarnos culpa. ¿Cómo hacemos para eliminar la pobreza estructural que hoy tiene la Argentina, donde muchos vemos que las villas son parte de una realidad, donde vemos que la situación de la salud avanzó en estos meses más de los últimos 10 años que habíamos tenido, o que la economía social y la economía regional necesita una política más activa? Yo imagino que el ejercicio tiene que ser múltiple. Lo imagino un ejercicio de esta manera, donde el poder
desde arriba convoca a ese diálogo y ese consenso, pero me imagino más como que de abajo también emergen los nuevos liderazgos. Por eso insisto en que todos los que estamos acá somos líderes o lideresas, o líderes mujeres y líderes hombres, que estamos en condiciones de liderar regionalmente, de liderar en cada una de esas mesas regionales, invitando a todas las instituciones, invitando a los actores lo que deben ser los desafíos de los próximos 10, 15 años de la región, de la provincia. Imagino sentados a los gobernadores, imagino a los líderes de la economía social, imagino fundamentalmente a los líderes de instituciones intermedias, pero fundamentalmente con una fuerte participación de los actores productivos de la sociedad, porque uno ve la respuesta a la salida de la Argentina cuando se junta con los trabajadores, cuando se junta con los empresarios, cuando se junta con los comerciantes, cuando se junta con los emprendedores. Ahí encuentra muchas respuestas que nosotros, como en mi caso, como dirigente político, no tuve a la altura cuando me tocó ser intendente o ser diputado o ser ministro de gobierno. Entonces, me parece que este ejercicio autorreflexivo es un ejercicio de enorme humildad que invita a un ejercicio de arriba a lo que es la convocatoria, a esta mesa de diálogo, pero también a construir de abajo. No sirve una mesa de concertación integrada por 200 personas. No estoy de acuerdo con una mesa donde pensemos la Argentina solamente. Por eso lo que empecé a escuchar de Pedro me pareció interesante, después se cortó. Me parece que hay que construir esas mesas de concertación regionales y me parece que esas mesas de concertación regional tienen que poner como primer título al ser humano. De ahí, el ser humano que en esa diversidad regional tiene como principales preocupaciones. Será la salud, será el trabajo, el empleo, será fundamentalmente la educación. Pero desde ahí tenemos que construir, desde arriba, pero fundamentalmente de abajo. No alcanza con una convocatoria solo desde arriba. Y bueno, y agradecerles a todos, Daniel, por esta participación. Les dejo o les pido al círculo que le pueda acercar mi teléfono para que podamos estar en contacto con todos los colegas, diputados, exdiputados, senadores, senadores, para que podamos articular ideas y todo lo que podamos trabajar juntos. Estoy a disposición y cuando vengan a Córdoba, por supuesto, cuando podamos pasar esta pandemia y vengan a Córdoba, los voy a recibir con mucho afecto y mucho cariño. Un gusto enorme. Muchas gracias por todo, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a todos. Lamento, Pedro, que no se haya escuchado porque era interesante cómo venía la mano, pero bueno, será en otra oportunidad. Y al descendiente de Confucio, no me acuerdo de qué generación es, Jung Kong, que es nuestro asesor en las relaciones asiáticas, lo vemos. Así que muchas gracias a todos ustedes por vuestra presencia y ha sido una nueva jornada del Círculo de Legisladores y agradecemos al vocal electo, que es el vocal número 1 del Círculo de Legisladores, así que lo tendremos en nuestras reuniones representando al interior también. Tengan gracias, todos buenas tardes y esquiven el bicho, por favor.